Muy buenas, queridos estudiantes. Vamos a empezar con el primer módulo de esta materia. Bien, como sabemos, la materia se llama La economía de la empresa 2. Mi nombre es José Manuel Polo. La empresa y la producción. Vamos a ir dando seguimiento al programa que está en la plataforma. Tal vez no podamos profundizar en todos los puntos porque el programa es un poco extenso y ya llevamos ya 3 semanas de atraso, pero vamos a tratar de cubrir lo más que podamos y que y al final de cada video vamos a tener una pequeña prueba sumativa que, como ya les expliqué en el programa, como pueden ver en el programa, el 30% de la nota va a ser el proyecto final, 70% de la nota las pruebas que hagamos de cada tema, ¿ya? Bien, empezamos con la empresa y la producción. Vamos a definir empresa. Empresa es una organización privada que emplea los factores de producción eficientemente para producir un bien. Primero que todo, me gustaría enfatizar en empresa como organización. Nosotros vamos a ser administradores y puede ser que puede ser una escuela, puede ser una empresa productiva que produce cualquier bien, puede ser una empresa de servicio. Todas esas organizaciones en general, todas las empresas en general son organizaciones. Y privada porque vamos a hablar entonces de la administración privada, que es distinta a la administración pública, que emplea los factores de producción. Factores de producción porque ya en el módulo, en el curso anterior, ustedes, y lo vi en la prueba de diagnóstica que lo dominan muy bien, ya sabemos los factores de producción: tierra, trabajo y capital. ¿Y qué significa cada uno? Tenemos eso claro. Entonces, las empresas emplean esos factores de producción eficientemente. ¿Por qué ponemos la palabra eficientemente? Porque el cuarto factor de producción es la administración. Yo puedo tener los factores de producción, yo puedo tener personal, puedo tener capital, que es el edificio, las maquinarias, todo para producir. Y puedo tener trabajadores, pero si no administro eficientemente, la empresa quiebra. Entonces, por eso ponemos aquí eficientemente. Más adelante vamos a explicar más en detalle a qué nos referimos con eficientemente. Para producir un bien. ¿Por qué hablamos de bien? Porque en economía también conocemos el bien como un producto o un servicio, algo que es que se puede vender, que se puede comprar o vender. Entonces, eso es bien. Hay distintos tipos de bienes, ¿no? Ya eso lo vieron también en su materia anterior de la economía y la empresa 1. Tenemos, por ejemplo, económicamente los bienes de consumo y los bienes de capital. Es una clasificación. ¿Ya? Los bienes de consumo son ya los que se van a utilizar, que pueden ser, eh, pueden ser duraderos o perecederos,
y los bienes de capital, que serían los que me permiten producir un bien de consumo. ¿Ya? Sería como un producto, como un bien intermedio. Por ejemplo, la tela para hacer camisas. Ya una empresa puede producir tela, pero esa tela que para esa empresa es un producto final, para otra empresa, la que compra tela para hacer camisa, ese viene a ser un bien de capital, un insumo. ¿Ya? Bien, vamos entonces a hablar, como vamos a hablar de empresas, vamos a tener claro entonces una estructura organizacional. En el examen, en la prueba diagnóstica, también preguntábamos las áreas principales, la mayoría lo sacó bien: finanzas, mercadeo, producción. Ahora modernamente también incluyen logística, pero las tres principales son finanzas, mercadeo y producción. Ya eso lo tenemos ya claro. Entonces, se toman decisiones en cada una y todas son necesarias para que la empresa trabaje. Bien, tipo de organizaciones. Es básicamente la forma en la que podemos inscribir, legalizar la actividad empresarial. Tenemos, por ejemplo, la propiedad única. ¿En qué consiste? Es la forma más antigua de organización de negocios. Una sola persona es dueña de la empresa, posee los títulos de todos los bienes y es personalmente responsable de todas sus deudas. La sencillez es su gran virtud. Esto es muy fácil de inscribir una empresa de esta forma. Bien, desventajas. El dueño es personalmente responsable de las obligaciones del negocio. Si el negocio quiebra, le quitan todos sus bienes. Dificultad para reunir capitales. Más difícil ir como persona, como una propiedad única, a pedir un crédito en el sistema financiero, que si va con una de las otras figuras que vamos a ver ahorita más adelante. La oficina fiscal no considera las prestaciones tales como gastos médicos y seguros de grupo como gastos de la empresa, por lo tanto no son totalmente deducibles para fines fiscales. La transferencia de la propiedad es más difícil que en la forma corporativa. Vamos a ver entonces las sociedades. También las sociedades tuvieron su auge, ¿no? Se puede reunir una gran cantidad de capital. Si se va a una entidad financiera como sociedad, ya como son varios miembros, entonces es más fácil. Los socios no pueden perder más de lo que aportaron, ¿ya? Eso es por ley. Sin embargo, debe haber al menos un socio general en la sociedad cuya responsabilidad sea ilimitada. O sea, debe haber una persona, por lo menos, de los miembros de la sociedad, que si la sociedad llega a quebrar, a él le pueden entonces embargar sus bienes. Otra forma entonces son las corporaciones. La responsabilidad de un propietario es limitada, del propietario es limitada a su inversión, igual que en la sociedad, no te pueden quitar más de lo que invertiste. Se puede reunir capital en nombre de la corporación sin exponer a los dueños a una responsabilidad ilimitada. ¿Ya? O sea que a ningún dueño le pueden tocar sus bienes. Ahora, no se le permite abrir una corporación a cualquiera. Cada accionista posee la proporción de la empresa representada por sus acciones en relación con el número total de acciones en circulación. La mayoría
entonces tenemos de que acciones, el que más acciones tiene, entonces es un tipo puede tomar decisiones y eso, y hay otros que no. Las acciones o propiedades son transferibles fácilmente. Entonces, si un miembro de la corporación fallece, sus bienes pasan como que es fácil de heredar o vender, se pueden vender sus acciones, comprar, es más fácil. La desventaja, paga más impuestos porque los miembros pagan impuestos como, como miembros de la corporación y la corporación misma paga impuestos. Entonces es un poco más onerosa que las sociedades. Y está ahora más modernamente las compañías de responsabilidad limitada. Forma de organización de negocios híbrida que combina los mejores aspectos de la corporación y una sociedad. Proporciona a sus miembros el estilo corporativo de responsabilidad personal limitada y el tratamiento de impuestos federales de una sociedad. Es, en especial, adecuada para empresas pequeñas y medianas. Es algo más real, se utiliza también por esto de que es ilimitada, entonces no te pueden embargar tus bienes. Ahora hay que tener cuidado de inscribirla de esta forma, porque han habido negocios que no hacen bien el trámite, lo hacen de forma ilimitada, sin saber, y si la empresa llega a quebrar, entonces los acreedores tienen potestad para embargar sus bienes. ¿Okay? Entonces, esto debe ser de manera legal bien hecha. Bien, vamos entonces a ver la empresa y su entorno. De manera económica, el primer contacto de la empresa se da con las familias. Y allí entramos entonces en el campo de la microeconomía, que estudia entonces la relación entre empresas y familias. Eso también lo sacaron bien en su prueba diagnóstica, así que no vamos a ahondar mucho en eso. Las empresas entonces le venden los productos o le proporcionan los productos a las familias. Las familias le devuelven una renta. Las familias proporcionan factores de producción a la empresa y la empresa le devuelve un salario o un pago. Bien, pero cuando en esta entra el sistema financiero y entra el sector público, ya entonces hablamos de un análisis macroeconómico. ¿Ya? Entonces, ya vemos que el sistema financiero que reúne a los ahorristas con los inversionistas. ¿Ya? Ahorristas serían las personas que tienen dinero de más y los inversionistas los que necesitan ese dinero para comprar. Y en esa relación está el sistema financiero que se lleva su parte con los intereses. Porque los intereses que le pagan a los ahorristas es menor que la que le paga, es menor que, que lo que le cobra a los inversionistas. Ya. En esa diferencia está entonces su utilidad bruta. Espero que se entienda hasta ahí. Igual el sector público, que es como si fuera una empresa porque también demanda de las familias y de las empresas factores de producción y les proporciona ciertos servicios y productos también. Cuando este universo, cuando esta pequeña galaxia se pone en contacto con otras, o sea, un país con otros, que ya hablamos de importaciones y exportaciones, entonces ya hablamos entonces de una economía abierta y un análisis macroeconómico. ¿Ya? Tipos de mercados. Vamos entonces a definir primero qué es un mercado, ¿no? Dice, para obtener
Para obtener los bienes, acudimos a los mercados. Ese es lo básico de economía. Economía de mercado. El mercado es el medio que permite la interacción entre demandantes y oferentes. Esto de manera general. Puede haber demandantes entonces de bienes, demandantes de trabajo, demandantes de dinero. Hay distintos tipos de demandas, igual oferentes. Y allí entonces se generan los distintos mercados. Si hablamos de demanda de bienes y servicios, es el mercado de bienes y servicios. Si hablamos de trabajo, el mercado de trabajo, en el que hay oferta y demanda. Igual el mercado financiero, como ya hablamos de personas que ahorran y personas que invierten. Esos son los tres campos del mercado. ¿Ya? Los ingresos necesarios para satisfacer las necesidades se obtienen de la remuneración de los factores productivos. ¿Ya? Los tres agentes que vimos, familia, empresa y gobierno, para satisfacer sus necesidades deben proporcionar factores productivos. El precio es la variable principal en la decisión de adquirir bienes. No es la única variable, pero es la principal. Más adelante vamos a ver un poco lo de precio, oferta y demanda. Y obviamente el dinero facilita las transacciones económicas. Ya ustedes en su primera materia, me imagino que vieron la historia del dinero, cómo pasó desde camello, cuero, sal, grano, hasta intercambiar metales y modernamente el papel moneda fiduciario. Esto, el dinero, entonces ya ahora digitalmente, ¿no? Perfecto. Para terminar este video, vamos a hablar de entonces la clasificación de las empresas por sectores económicos. Para tener un análisis de la producción, empresas se han dispuesto en tres sectores. El primario, que agrupa las actividades que tienen relación directa con la naturaleza: agricultura, pesca, silvicultura y minería. Básicamente esta clasificación se da también en orden cronológico de lo que el hombre hizo, ¿verdad? Pasamos de ser nómadas a sedentarios y de trabajar del día a día a ser productivos. Cuando ya fuimos productivos y organizados, lo primero que hicimos fue agricultura, pesca, silvicultura, minería. Después, ¿qué hicimos? Cuando ya nos organizamos, viene el sector secundario o industrial, que recoge las diferentes actividades fabriles y engloba la construcción, aunque por su importancia en la economía, esta suele contabilizarse de forma independiente. Bien, entonces en el sector secundario tenemos ya la industria como tal. Cuando hablamos de industria también es el concepto de la agrupación de empresas que se dedican a un solo rubro. Por ejemplo, la industria cinematográfica son empresas que se dedican a hacer películas. La industria pesquera, distintas empresas que todas tienen que ver con la pesca, pero ya todo esto a nivel industrial. Ya cuando se transforma la materia prima y
y ya entonces se produce a escala. Sector terciario o de servicios, que comprende las actividades de servicio que no se plasman en la producción de bienes materiales y que no afectan y que no están incluidas en los dos grupos anteriores. Tenemos aquí el comercio, cultura, turismo. Aquí entonces tenemos las empresas que más que producir bienes tangibles como la industria, son bienes intangibles, que también son sociales, pero y necesarios, pero que no es algo, digamos, físico que se pueda tocar, ¿no? Y bueno, vale la pena entonces destacar que nuestro país es más fuerte en este sector. Nosotros no tenemos grandes praderas con cabezas de ganado como Argentina. No tenemos tampoco grandes industrias. Tenemos industrias modestas. Pero en el sector terciario, a ver, tenemos el canal, tenemos el sistema bancario, el Centro Bancario Internacional, la zona libre, eh, y bueno, otras bondades que nuestro activo principal, que es la posición geográfica, nos ha permitido desarrollar a través de la historia. ¿Ah? En Panamá como un hub y un lugar de tránsito. Así que bueno, vamos a dejar este video aquí. En base a esto, les vamos a hacer unas preguntas para que hagan la prueba y en la próxima clase seguimos con la eficiencia técnica y la económica. Es el tema que viene según el programa.